al jueves, el último día de este congreso, y comenzamos esta mañana con la comunicación de un profesor de esta universidad, doctor en didáctica y una gran persona, como sabéis todos. Es Pablo Aparicio Durán. Pablo nos va a hablar de un tema que es palabra y compromiso, de la otra sentimentalidad a la actual poesía española y su aplicación didáctica. Pablo tiene que salir porque tiene que atender unos asuntos de carácter casi administrativo, de atención a algunos miembros de este congreso que tiene que recoger. Entonces él va a dar su ponencia. Si alguien quiere preguntarle algo rápidamente, porque bueno, tiene cierta prisa, pero estoy seguro que si alguien quiere preguntarle algo lo hará encantado. Y sin más, le paso la palabra a Pablo. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a todos los aquí presentes. Voy a exponer una cuestión puramente teórica sobre el movimiento poético de la otra sentimentalidad. Un poco he querido recordar de que si de algo se trataba teóricamente la otra sentimentalidad, pues eran de una serie de cuestiones que pertenecen a la obra teórica de Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Que fue el maestro teórico de todos aquellos poetas. Y esto no quiere decir que los poetas estuvieran escribiendo con esa teoría en mente, pero que si hablamos teóricamente de ese movimiento, pues en mi opinión hay que recordar esta serie de cuestiones, ¿no? Entonces, Juan Carlos Rodríguez, discípulo directo de Louis Althusser y primer español en dar clases en l'École Normale Supérieure de París, continuó su andadura teórica y docente sobre el terreno de la Universidad Granadina de mediados de los 70, al tiempo que desempeñaba un papel clave entre los integrantes de un grupo de poetas luego conocido como la otra sentimentalidad, o ya a nivel nacional puede decirse como poesía de la experiencia. Pero esto quedaría en mera anécdota de no ser porque todavía hoy los trabajos del maestro Rodríguez son absolutamente claves para entender no solo aspectos tan problemáticos de la teoría althusseriana como son el concepto de interpelación, por ejemplo, y simplificándolo al máximo, la interpelación sería cuando nos llaman por nuestro nombre y nos giramos. Althusser reflexionó sobre qué es aquello que se gira o qué es aquello que hay en nosotros que atiende a una llamada, ¿no? Y esta cuestión es una de las cuestiones que Juan Carlos Rodríguez matizó en la teoría de su maestro, de su propio maestro, Louis Althusser. Pues nociones como la de interpelación o la noción misma de ideología, que es central en la teoría del inconsciente ideológico de Juan Carlos Rodríguez. No solo estas cuestiones, sino algo tan aparentemente resuelto como el sentido concreto de un movimiento poético. Aparentemente resuelto mediante nociones como las de forma, cuando se habla de la temática de un movimiento poético, de las características formales de una determinada poesía. Pues bueno, la teoría de Juan Carlos Rodríguez iba más al fondo de la cuestión del movimiento poético para hablar de qué tipo de sujeto es el que está expresando tanto sobre todo el poeta, la voz poética, ¿no? Bien, pero la teoría de la radical historicidad de ese sujeto no se quedaba ahí. Es decir, una teoría que dice que la literatura es producto del sujeto y de que ese sujeto es producto de la historia, ¿no? Eso, digamos, lo podemos saber todos, pero esta teoría no se quedaba ahí, sino que explicaba cómo y por qué ese sujeto no ha existido siempre. Según Althusser, ese sujeto era el sujeto de la interpelación universal, ¿no? Desde los griegos hasta hoy, por ejemplo, ¿no? Según Juan Carlos Rodríguez, ese sujeto no ha existido siempre.
lo cual significaba que dicha interpelación intersubjetiva entre sujetos no había sido tal, por ejemplo, en pleno feudalismo, ya que toda la producción ideológica de esa coyuntura estaba basada en la matriz ideológica feudal, es decir, la relación señor-siervo. Lo que hoy, por ejemplo, identificamos con los términos de literatura épica, religiosa, juglaresca, etc., incluso la poesía cortesana, donde el amado se refiere a la amada como la llama señor en masculino, la llega a llamar señor con mayúscula. Como tampoco era intersubjetiva la interpelación esclavista en Grecia y Roma, clásicas, basada en la relación social amo-esclavo. Bien, pues esto, de ser asumido plenamente, desmontaba no solo toda la historia de la literatura, basada en la idea prácticamente inamovible de evolución, ¿no?, un mismo sujeto, sino que planteaba un reto de primer orden a ese grupo de poetas que compartían y ensayaban la coherencia poética en torno a este conocimiento teórico, concreto, ¿no? Es decir, ¿por qué mezclar esa realidad histórica con la realidad histórica del sujeto libre de la poesía moderna? ¿Por qué mezclarla con el mundo esclavista? Es decir, con el mundo corrupto y corruptible feudal, por ejemplo, en el que todo son signaturas divinas, es decir, todo el mundo es la escritura de Dios en la tierra. ¿O por qué mezclarlo con el mundo esclavista en el que la realización de la existencia se da mutuamente entre los hombres y el mundo por sí mismos superiores o inferiores, es decir, amos o esclavos? Así se sintetizó en aquel célebre manifiesto firmado por Luis García Montero en 1983, en el que, entre otras cosas, quedaba expuesta su postura ante la tradición poética, ¿no?, el concepto de cómo un movimiento poético dialoga con su tradición. Pues bueno, aquí ese diálogo de una tradición entendida como universal, transhistórica, se ponía en duda. Nos dice Luis García Montero: dentro de la literatura española fue Garcilaso el primero que hizo de su intimidad una aventura definitiva. Frente a la servidumbre feudal de la Edad Media, la burguesía incipiente ofreció una subjetividad desacralizada, capaz de autodefinirse, dependiente solo de sus propios sentimientos. Más allá de la interpretación teológica, más allá del vasallaje, aparecía una moral distinta, con sus propias necesidades, y la poesía jugó un papel decisivo en la delimitación de esa nueva humanidad laica. De ahí su primer carácter revolucionario y la definición que posteriormente ha mantenido en cuanto género. De ahí, pues, al vitalismo, a la sinceridad o autenticidad y la sensibilidad como nociones configuradoras de la poesía. Solo que en un momento dado, nos sigue diciendo Luis García Montero, respetando la mitología tradicional del género, lo poético como el lenguaje de la sinceridad, surgieron dos caminos aparentemente muy diferenciados, pero que son en realidad las dos cabezas de un mismo dragón: la intimidad y la experiencia, la estilización de la vida o la cotidianización de la poesía. Unas veces el sagrado pozo del poeta sale a la luz en sílabas contadas, otras es la vida diaria, esta inquilina embarazosa, la que se hace poema. Y siempre, como telón de fondo, la vieja sensibilidad, que se ofrece a la literatura o que recibe su visita, abandonada a la azarosa fortuna de la inspiración. En todo caso, se trata de algo que en poesía se basa en la dicotomía de lo que se puede decir y lo que queda descartado, ¿no? Entonces, lo que se puede decir es todo lo referente a la sensibilidad. Lo descartado es que esa sensibilidad, es decir, pertenece a un determinado modo de relaciones sociales, ¿no? Y eso sería lo radicalmente histórico que Juan Carlos Rodríguez ve en la raíz misma del nacimiento de la literatura. Es decir, hasta que esas relaciones no aparecen en el Renacimiento, no tendríamos la literatura como expresión de un interior, de una verdad interior, etc.
Pero la otra sentimentalidad parte de un intento práctico-teórico que no puede ser original, sino realmente otro. Algo casi impensable o irrealizable en literatura y no digamos ya en poesía. Escribir desde la conciencia de la radical historicidad de lo original, ¿no? Otra noción mediante la cual se desplaza la idea de que ese sujeto nuevo del Renacimiento está basado en unas relaciones sociales en que los sujetos son necesarios para interactuar socialmente, ¿no? Entonces, una noción como la noción de originalidad está desplazando esa idea que es social. Esta conciencia, la conciencia de todo esto, solo podía adquirirse desde un discurso teórico otro, que insistiera en el hecho de que si bien la práctica y la teoría literaria se habían construido a sí mismas como objeto de un sujeto, solo aquel podía ser nombrado, examinado, descrito, puesto en duda, y no así el sujeto, como si de algo sagrado y seguro se tratase. Nos dice García Montero otra vez: poeta y lector se reconfortan llorando la resaca de sus propias lágrimas, sin atreverse a poner en duda los poemas, evidentes y fieles, como hermosos actos de complicidad. Y eso siempre da resultado, o al menos así nos lo enseñaron, nos dice, ¿no? Así nos lo enseñaron, pero ¿por qué eso y no otra cosa? ¿Qué hay de consciente e inconsciente en el discurso de los educadores, por ejemplo? ¿Por qué en el fondo no se trata tanto de que... porque en el fondo no se trata tanto de que el sujeto o poeta presuponga la posibilidad de una expresión literal de lo oculto o esencial del sujeto, como de que sí se dé por hecho la literalidad de la expresión en sí misma, ¿no? Es decir, no solo aparece un sujeto que se expresa a sí mismo, sino que con ese sujeto aparece también la idea de que el lenguaje es una cosa en sí misma, ¿no? Esto ya mucho más tarde, dentro de la modernidad que hemos dicho que empieza en el Renacimiento, ¿no? Es decir, lo que hoy entendemos como la noción del lenguaje en sí, como sistema, herramienta, por un lado, y los sentimientos de ese sujeto como la materia prima de la que extraer ese resto de sinceridad o autenticidad pura, por otro lado. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿No es esa búsqueda algo radicalmente histórico, con un sentido concreto en unas determinadas relaciones sociales? Otro presupuesto, la idea de que lo que realmente se está haciendo con la poesía, aunque se admita la posibilidad de no conseguirlo nunca, es buscar esa expresión, ofrecer una mirada más o menos fiel a esa sinceridad o autenticidad. Una autenticidad en la búsqueda misma, en el pensar, en el sentir en sí mismos, algo por lo demás muy heideggeriano, y Juan Carlos Rodríguez estudió muy bien a Heidegger. ¿No es acaso ese en sí del lenguaje, de la experiencia, la clave inconsciente de toda esta problemática del sujeto? Es decir, el hecho de que el sujeto supone y por tanto siente un resto de autenticidad que identifica con su yo ante o en medio de un mundo literal y no alegórico, como el mundo, el sistema feudal, del que parte para decir yo soy, ¿no? Partimos de esa literalidad de nuestro yo, es decir, nuestro yo ya no pertenece o no se debe a Dios o no se debe a una esencia superior al de otro, somos todos iguales y literalmente iguales también al mundo, ¿no? Y por eso podemos contar, por ejemplo, en la literatura picaresca se cuenta la vida de un pobre, es decir, que hay más literal que la vida de un pobre, que ya no es un pobre de Dios, sino es un pobre del mundo, ¿no? Entonces con su propia dignidad, etc., ¿no? Literal y no por ello menos trascendente, porque esa literalidad también se convierte en una idea de una esencia múltiple de las cosas, múltiple, desconocida, pero intuida, sentida en sí misma como libertad. Es lo que en otro lugar hemos llamado la nueva contradicción de la modernidad o aquello en lo que consistiría la verdad en el mundo laico.
la conciliación o enganche ideológico entre lo trascendental y lo empírico, ¿no? De lo que sí es plausible, de lo que sí podemos hablar, dentro de la norma dominante en esta coyuntura que nos ocupa, la modernidad, y el problema de la autenticidad del sujeto abarcaría como mínimo toda la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, es del objeto. Es decir, no podemos hablar de la historicidad de ese sujeto, pero sí podemos hablar del sujeto, ¿no? Pues este es el verdadero espejo en el que el sujeto se mira de forma ahistórica. No solo en las letras, sino en todas las demás disciplinas humanas y aun en las ciencias empíricas, cuya lectura literal, científica del mundo o sus fenómenos no hace sino desplazar todo lo subjetivo para sustituirlo por lo objetivo. Es decir, por ejemplo, cuando se dice que el amor sería en el fondo química, solo que de ahí, del aspecto particular del fenómeno objetivado, es de donde se extrae la trascendencia laica, ¿no? El amor en sus aspectos químicos, biológicos, sociológicos, psicológicos, ¿no? Aspectos imposibles de corresponder con la experiencia vivida y por tanto meramente discursivos, ¿no? Solo que es precisamente ese resto impensable lo vivido en realidad, lo que necesita de lo discursivo histórico, ¿no? Es decir, lo discursivo como lo que sustituye a la idea del origen social, de la experiencia vivida, de cómo nos sentimos, de cómo nos identificamos cuando nos llaman, qué es lo que hay en un poema, el más abstracto de los poemas, el más vanguardista, donde aparentemente se ha roto todo el sentido, se ha cortado la relación entre significante y significado. Ahí todavía queda ese resto de autenticidad del sujeto, ¿no? Y entonces eso es lo que entendemos todos, aunque no entendamos un poema muy difícil. Luego hay otro aspecto ideológico, pero también todos tenemos un inconsciente, digamos, pulsional, libidinal, que es bastante más caótico y que, sin embargo, también necesita del inconsciente ideológico. No se puede expresar sin todos estos sentidos presupuestos, ¿no? Sin el inconsciente ideológico. Pero es precisamente ese resto lo que, sin embargo, queda vacío de la conciencia de su propia historicidad. Y es que menos historicidad supone más legitimidad para una ideología dominante que solo remite al aspecto, al dato concreto, a la faceta interna frente a lo contextual histórico que se considera como algo externo. Es decir, por supuesto que se tiene en cuenta la historia para hablar de cuestiones culturales, pero siempre presuponiendo una esencia interna, unas formas, etcétera, que simplemente irían cambiando en distintos contextos, ¿no? Pero, es decir, lo contextual histórico considerado como externo al fenómeno en sí, y universal y transhistórico. Y ahí, como un discurso basado en una matriz ideológica, la relación entre sujetos se desdobla en la dicotomía sujeto-objeto y las nociones que la transcriben, ¿no? Cuando hablamos de individuo, sociedad, ficción, realidad, texto, contexto, química, sentimientos, con lo que queda totalmente descartado o borrado inconscientemente el signo de la explotación subjetiva, puesto que una relación social es una relación de explotación, ¿no? En la teoría de Juan Carlos Rodríguez. O lo que es lo mismo, se vacía de toda su historicidad a la noción básica de la ideología dominante, es decir, el sujeto, ¿no? Solo en este sentido, como decíamos al principio, hablamos de un objeto literario construido para un sujeto expresivo. Pero la noción de sujeto, por tanto, iba mutando. Resumo un poco porque me parece que tengo poquísimo tiempo. Esto es a lo que Juan Carlos Rodríguez llamaba la radical historicidad, es decir, a las distintas versiones de ese sujeto a lo largo, desde que existe, ¿no? Y ponemos como inicio el Renacimiento. Esto incluye teorías sobre el lenguaje, pero aquí ya nos estamos adelantando mucho, visiones románticas del sujeto. Es decir, no siempre el sujeto se ha interpretado de la misma forma, pero sí siempre se ha basado en el presupuesto de su autonomía, ¿no?
Pero la otra sentimentalidad no partía de una idea abstracta más sobre su objeto. Es decir, no se hacía de ella otra idea ahistórica más al margen de su realidad social, sino que se trataba de una idea, o si se quiere, de una abstracción conceptual sobre la práctica real, social, en los que los poetas se inscriben, ¿no? Necesariamente desde su subjetividad, es decir, el concepto de inscripción en una práctica, o el concepto de práctica. La literatura habría que interpretarla o habría que practicarla siendo consciente de que es una práctica histórica, y eso lo que quiere decir es que cuando uno la practica usa unas nociones que están vigentes en un determinado momento de la historia, y estos poetas lo que querían era tener una conciencia de que esas nociones, empezando por la noción de originalidad, los estaba construyendo a ellos mismos como sujetos de forma inconsciente, ¿no? Entonces, esto por supuesto supone una vuelta a Marx, ¿no? La visión social de la literatura, digamos, empieza sobre todo en la teoría de Juan Carlos Rodríguez, remite a la teoría de Marx, ¿no? Pero el mismo Marx también no está fuera de la ideología, ¿no? Ni Juan Carlos ni Marx. La teoría del inconsciente ideológico, si algo nos dice, es que a todos nos configura nuestra propia historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marx parte del positivismo decimonónico más estricto cuando trata de llegar al conocimiento de su objeto. Por un lado, la inversión del idealismo alemán en el materialismo histórico-social. Es decir, él no hace otra cosa que intentar delimitar objetivamente el en sí, es decir, de su objeto, que sería el capitalismo, esto es, el capital y su forma específica de reproducción, ¿no? Pero dándose cuenta a la vez de que sin legitimación el sistema no puede funcionar solo, el sistema capitalista. Es decir, no puede reproducirse como hacen las especies naturales, pero no obstante esa era su idea de lo que estaba haciendo. Estaba intentando explicar cómo se reproduce un sistema social, ¿no? Por tanto, se da cuenta de que si la legitimación es inherente al modo de producción, habrá que concluir que también lo son sus relaciones sociales, ¿no? Más aún, Marx se da cuenta de que si lo legitimado en dichas relaciones es un tipo concreto de explotación, es porque aquellas están de antemano basadas en él, ¿no? Pero hemos hablado de un sujeto ideológico, inconsciente, pulsional, libidinal, configurado por el discurso de ese sujeto, y hemos hablado del desplazamiento de lo real, social, por unas nociones que son históricas, ¿no? Entonces, esta era la cuestión de fondo en la otra sentimentalidad, el problema de cómo escribir desde esta conciencia, ¿no? De la radical historicidad o de lo que es lo mismo desde la conciencia de la explotación subjetiva, ¿no? Pero ¿cómo se llega concretamente a este conocimiento en la Granada de los 80 y 90? En este sentido, ¿hasta qué punto puede hablarse de la otra sentimentalidad como avanzadilla provincial y política de la poesía de la experiencia? Antes bien, quizá debió hablarse de un verdadero frente teórico que obtuvo ciertas conquistas prácticas, poéticas, en unas condiciones no solo ideológicamente adversas, sino económicamente difíciles y políticamente confusas, ¿no? Por ejemplo, esto también atañe al sentido mismo del Partido Comunista en España, ¿no? Cuando todo parecía haberse logrado en el Frente de las Libertades, no tenía que haberse perdido, y así lo entendieron algunos, entre ellos Juan Carlos Rodríguez, que se podía luchar porque la libertad de explotación no fuera lo único real, ¿no? Bien, las consecuencias, y ya con esto termino, las consecuencias teóricas y prácticas de ese sí a la historia
en otro trabajo Juan Carlos Rodríguez habla de un no a la historia. Yo lo he llamado un sí a la historia, pero porque me refiero un sí a la conciencia de todo esto. Juan Carlos Rodríguez se refiere a la conciencia de todo esto y, por lo tanto, a la negación, mediante el estudio, la negación de esa historia como algo inconsciente, ¿no? Es decir, a no presuponer que todos somos libres subjetivamente, sino que puede que lo seamos, pero cuando nos ponemos a hablar de ello, salen a la luz una serie de nociones que no estaban ahí antes y que van cambiando con cada coyuntura histórica, ¿no? Pero lo que hace la ideología dominante, lo que hace es precisamente separar su propia identificación de su propia legitimación y, por tanto, presupone la existencia de la literatura previa a su configuración histórica. Es decir, para dicha ideología la literatura no es tanto una práctica, como hemos dicho antes, como un fenómeno, o sea, un fenómeno que se puede identificar en todos los tiempos. Entonces, se trataba pues de leer y escribir desde la conciencia de esa práctica y su relación con la explotación subjetiva, y así creemos, habría que leer también a poetas como los que hoy integran un grupo tan afín a la poética otra, como es la poesía, por ejemplo, ante la incertidumbre, pues en ella también se da una arriesgada insistencia a significar más que el solo nombre de su autor. Es decir, a no luchar tanto por lo que Juan Carlos Rodríguez llamaba el capital simbólico, es decir, cuando a falta de dinero tenemos capital simbólico, ¿no? Ganamos prestigio y mérito a través de la poesía. Entonces no se trataría se trataría de ser conscientes de que en realidad todos luchamos por ese capital simbólico, pero si nos empezamos a dar cuenta a través de qué lenguaje lo estamos haciendo y de que ese lenguaje presupone ciertas cosas que son históricas, pues tal vez podemos decir sí a la conciencia de la propia historicidad, ¿no? Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Pablo. Te agradecemos esa capacidad de interpretar entre la historicidad y la literalidad, el sujeto, el objeto, el nomos subjetivo y la conciencia colectiva. Todo muy complicado en torno a ese movimiento que todos conocemos de la otra sentimentalidad, unido muy íntimamente con Juan Carlos Rodríguez y Althusser. Pues gracias, sigues trabajando. Damos 5 minutos de relax, por si alguien quiere ir al servicio, y volvemos con Francisco Morales Lomas, que nos va a hablar de un movimiento importante, un movimiento que está dando mucho que hablar y que creemos que es un movimiento de futuro y por eso se ha iniciado, sobre humanismo solidario. Os esperamos en 5 minutos. Gracias.